¿Vieron ese meme del perrito delante de una computadora intentando trabajar mientras el mundo está cayéndose a pedazos? Bueno, es así como han sido estas semanas en Perú. Encontrar un balance entre el trabajo, escribir, leer y protestar en las calles o desde tu casa porque querías evitar salir por todo el tema de la pandemia ha sido algo bastante frustrante y agotador. Pero como siempre sucede en los libros, eventualmente siempre hay una luz al final del túnel. En algún lugar leí que si las cosas no se ven bien, es porque no es el final, pues el final siempre será bueno y hermoso. Yo soy Jairo Morales, su conductor, y en este episodio hablaremos sobre 5 consejos para escribir tu novela. Puede ser tu primera novela o la quinta, no importa. Siéntate libre de seguir estos consejos en el orden que desees y cuando lo quieras. Si en el transcurso de este episodio deseas comentar algo, puedes hacerlo a través de mis redes sociales. En Instagram estoy como Jairo Morales Books y en Twitter como Jai Morales. Y antes de comenzar, lo ideal es que tengan un lapicero y un papel a la mano. Si pueden y si son mayores de edad, sírvanse una cerveza porque lo que necesitamos ahora es relajarnos. Comencemos con El Rincón del Escritor. Consejo 1. Apaga todo. Quiero comenzar esto mencionando lo siguiente. No hay personas en este planeta que garanticen la fórmula perfecta para escribir un libro, pues cada historia tiene sus propias formas de ser escritas, y es cuestión de cada escritor encontrar su propio camino. Así que si ves en Facebook o en Twitter o en cualquier lugar que alguien te dice que te ayudará a escribir un libro, es mentira. Lo que hay son guías que te permitan comprender mejor las técnicas que existen y los caminos que puedes seguir. Pero escribir un libro, de eso te encargas tú solo o tú sola. Entonces, el primer consejo que tengo es el siguiente: apaga todo. Esto puede significar muchas cosas, pero las más importantes se refieren al hecho de apagar las distracciones. En un mundo como en el que estamos, en donde hay notificaciones de celular, llamadas de operadoras y televisores inteligentes, nos resulta mucho más difícil escribir. Lo sé porque lo vivo a diario. Siempre que escribo, basta una simple notificación de Instagram para agarrar el celular y acabar viendo videos de cottagecore en TikTok. Esto no me lo estoy inventando, esto es real. Así que escribir puede ser un buen momento para intentar desligarse por un momento de todo ese mundo hiperconectado. Sobre todo porque debes entender que para escribir lo único con lo cual debes estar conectado y recibiendo notificaciones constantemente es contigo mismo, con lo que sientes dentro de ti y con todo lo que piensas. Eso nos lleva al siguiente punto de este consejo de apagar todo. Y me refiero a apagar esa voz perfeccionista que tienes en tu cabeza. Esto es algo con lo cual todos los escritores luchamos, sean publicados, bestsellers o quienes recién empiezan. Sobre todo, quienes recién empiezan, siempre piensan que la historia que tienen en sus cabezas será perfecta y magnífica en la primera vez que lo escriban. Bueno, tengo malas noticias. No será así. Al menos no, salvo seas un genio y tengas muchísimo talento. Pero en general no será así porque los primeros borradores son guías para tus historias que quieres contar. Son guías para esos personajes que quieres que sean memorables. Son guías para esas frases y esos diálogos que te hacen suspirar. Para esos giros inesperados y para todo ese drama y emoción que estoy seguro deseas poner en tu novela. Pero son exactamente eso. Planos que servirán como base para escribir tu historia real. Si algo es cierto, en tal caso, es que un libro no se escribe una sola vez, se escribe muchas veces. Y aceptar eso es el primer paso para comenzar a escribir tu novela. Consejo 2. Encuentra una idea y construye un outline. Esta es quizás la parte en donde encuentran más problemas, pero no tienen que pasar meses ni años para que sientas que eres digno de una idea.
De hecho, soy de las personas que piensa que no tienes que esperar, simplemente tienes que sentarte a escribir. Si alguien alguna vez dijo que debes esperar a la inspiración para comenzar a crear, pues yo te digo que es mejor que comiences a crear para que la inspiración considere en acercarse. Que la inspiración te encuentre trabajando es una frase que me repito siempre que me dan ganas de jugar en la Play y distraerme. Entiendo que puedas sentirte frustrado o frustrada por haber pasado horas y horas frente a la computadora escribiendo algo, solo para que al final sientas que no vale la pena. O peor aún, puede que pases horas frente a la computadora y ni siquiera puedas escribir ni una sola oración. Lo que suelo hacer frente a esas situaciones es calmar mi mente. Recuerden el consejo de apagar todo. Y escribir algo sobre algo que recuerdes. Algo que venga a tu mente de una manera espontánea. No necesitas tener una gran idea para una trilogía. Con solo tener una sensación es suficiente. Incluso un objeto o una escena. Por ejemplo, recuerdo que una de las razones por las cuales escribí mi tercera novela, aún no publicada, fue porque mientras escuchaba una pieza de bossa nova se me vino a la mente la imagen de un ventilador girando en medio de un verano caluroso en Iquitos, la ciudad en donde crecí. Eso me trajo a la mente otras situaciones, y así, poco a poco fui llenando las páginas en blanco de palabras que poco después contarían una historia de la cual aún sigo sorprendido, y espero que algún día se publique. Pero volviendo al tema, encuentra una emoción. Si estás bloqueado o bloqueada, encuentra algo que te moleste, algo que te ponga alegre o triste, y escribe sobre eso. Esa será tu idea y tu origen para escribir la historia que tienes en tu mente. Una vez que te encuentras escribiendo y te das cuenta que lo que tienes es algo que posiblemente podría ser una novela, quizás sea momento de que definas una meta. Como todo en la vida, las cosas son más llevaderas si es que tienes una meta, un destino hacia donde llegar. No es necesario que tengas un final para seguir escribiendo. Con que sepas qué es lo que sucederá a continuación, estarás bien. Verás que siguiendo todo eso llegarás a una historia que no habías imaginado en primer lugar. Y eso es una sensación totalmente extraordinaria. Consejo 3. Pon a tu personaje lo más cerca de la historia posible. Este consejo es quizás el más técnico de todos, pero es bastante útil y me ha servido mucho al momento de escribir historias. Este consejo viene de Brandon Sanderson, pero a lo largo de los años he ido descubriendo que muchos otros escritores sugieren lo mismo de una u otra manera. Y se trata justamente de eso, de colocar a tu personaje principal lo más cerca de la historia. ¿Esto qué significa? Pues significa que debes hacer que tu personaje sea activo, alguien que interactúe con la historia principal que quieres contar. Por ejemplo, si tu historia es de ciencia ficción y trata de una chica que vive en una de las colonias del sistema solar e intenta llegar a una de las lunas del planeta en donde está, debes darle los motivos y las razones para que lo haga. No puedes ser una simple citadina de alguna ciudad de Júpiter que de pronto quiere viajar a Ganímedes. No, debes darle una razón fuerte, como por ejemplo, en una fiesta alguien le colocó un brazalete que es un rastreador que solo usan los prófugos de los centros de contención de máxima seguridad, y ahora debes salir del planeta para evitar ser arrestada, porque todo el mundo sabe que si te detienen no vuelves a ver la luz del día nunca más. Todo eso mientras intentas saber quién y por qué le hicieron eso. Ahí tienes a tu personaje cerca de la historia que comienza a girar. De hecho, esa idea no suena mal, ¿cierto? Volviendo al tema principal, el consejo de poder escribir de esta manera te brinda un dinamismo que te permite jugar más con tu personaje, porque lo vas conociendo mejor y quizás en el camino vas descubriendo cosas que no sabías que podían suceder. Es realmente maravilloso cuando como escritores nos encontramos escribiendo algo que jamás habríamos imaginado. Además, así no sentirás que lo que estás escribiendo no funciona o es aburrido. Es más, me atrevo a decir que quizás sería ahora un buen momento para volver a esas historias que dejaste porque pensabas que no funcionaban. A lo mejor fue debido a que tus personajes no estaban cerca de la historia principal. Si lo intentan, háganmelo saber. Consejo 4. Cuenta la historia con tu voz. Sé fiel a ti mismo.
Una de las cosas que recomienda Ursula K. Le Guin es el de escuchar tu propia voz. Y he pasado bastante tiempo pensando en esto y llego a la conclusión de que la mejor manera de escuchar tu voz es leyendo lo que has escrito en voz alta. Así encontrarás vacíos en la prosa y otras cosas que quizás puedas mejorar, sobre todo porque así estarás contando la historia como tú quieres. Es importante recordar que el momento en el que comienzas a sentir que lo que escribes refleja lo que sientas en el fondo y quizás demuestre todo aquello de que de alguna manera no lo dirías en público, es entonces cuando estás escribiendo algo fiel a ti mismo. Pero ahora, no olvidemos que tomará tiempo. Recuerda que el primer borrador es siempre la guía para llegar a esa voz que buscas. De hecho, las primeras historias son esas guías que te llevarán al estilo que tendrás en algún momento. Y si no estás seguro si encontraste tu voz, intenta escribiendo de distintas maneras. Suena como tus escritores favoritos y luego como escritores que te parecen difíciles de entender. Recuerda que escribir es un proceso largo, que va tomando forma conforme lo vayas haciendo. Mientras más escribas, mucho mejor control tendrás sobre la historia que quieres crear y también mucho mejor te conocerás. Llegará un momento en donde te sentirás cómodo con un estilo en particular y esa será tu forma de crear historias. Pero escribe siempre. ¿Y cómo se supone que debes escribir siempre? Pues, según Haruki Murakami, todo escritor debe tener 3 habilidades necesarias. La primera es talento, la segunda, concentración, la tercera, persistencia. El talento es algo que se puede construir, la concentración algo que se puede adquirir, pero ninguna de esas habilidades es posible sin la persistencia. Así que lo principal de todo es que seas siempre persistente. Creo que esto lo dije hace algún tiempo, pero tú eres el tiempo que pasas escribiendo. Así que mírate en el espejo y pregúntate qué has estado haciendo. Consejo 5. No escribas de más, aprende cuándo parar. Si bien es cierto menciono que es importante ser persistente, también es importante darse un descanso. No significa que te pongas a descansar, a hacer cualquier cosa que te aleje de la escritura. Me refiero al hecho de que no vas a poder escribir una historia de la noche a la mañana. Las historias toman tiempo, escribir novelas toma más tiempo. Esa es la razón por la cual la persistencia es importante, porque así tendrás que encontrar un espacio todos los días para escribir la historia que estás intentando crear. Pero luego de 1 hora o 2 de estar escribiendo, lo mejor es que guardes tus archivos y te distraigas con cualquier otra cosa. ¿Por qué les digo eso? Porque de esta manera dejas que la historia siga fluyendo. Quieras o no, tu mente seguirá pensando en la historia que estás escribiendo en un segundo plano. Es ahí cuando de pronto aparecen frases o diálogos o una idea cuando estás haciendo cualquier cosa. Recuerda también tener un papel a la mano, siempre para anotar, o en las notas del celular. Así que recuerda que escribir no solo consiste en el hecho de escribir en sí, sino también en dejar que las ideas floten en tu mente, que sigan cocinándose por un breve momento para seguir escribiendo. El consejo más famoso que tiene que ver con todo este aspecto es el de Ernest Hemingway, quien decía que siempre dejaba de escribir cuando sabía qué era lo que iba a suceder a continuación. De esa manera, cuando volvía a la historia al día siguiente, no le costaba demasiado escribir. Por supuesto, también funciona tener outlines, breves guías de la historia en general, para que sepas qué cosas escribir en determinado momento. Cualquier cosa funciona en realidad. Ten siempre en cuenta que tu primer borrador es un documento que tendrá manchas de café, imperfecciones, rayones y hasta inconsistencias con la historia principal que quieres contar. Pero verás que al final tendrás algo físico, algo que no existía y ahora está en forma de un bloque metafórico de mármol que ahora te tocará darle forma. Escribir es un proceso largo que comienza con la primera oración que escribes y termina con la última oración que eliminas. Así que sé paciente contigo mismo y aprende cuándo parar y cuándo continuar. Y eso sería todo en el episodio de hoy.
Espero que los consejos que indiqué les sirva para la historia que están intentando escribir y sobre todo comprendan que no existe un camino único para escribir una historia. Como les comenté al inicio, estos días han sido bastante extraños para todo el mundo y apenas estoy poniéndome al día con las cosas. Si se preguntan qué estoy leyendo, pues lamento informarles que sigo leyendo La vida invisible de Addie LaRue, de Victoria Schwab, pues estos meses han golpeado por completo mi rutina lectora. Sin embargo, sigo leyendo ensayos, poemas y cuentos cortos, así que técnicamente me estoy leyendo de todo un poco. Si tienen comentarios o preguntas sobre el podcast, algo que mencioné o cualquier cosa en general, siéntanse libres de escribirme a través de mis redes sociales. En Instagram estoy como Jairo Morales Books y en Twitter como Jai Morales. Recuerden que si tienen que salir de casa siempre deben usar mascarilla y mantener la distancia social. Yo soy Jairo Morales, esto ha sido El Rincón del Escritor y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.